Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la verdad. Paulo Freire. Inicio con esta frase este podcast porque justamente un informe de investigación considero que es eso. Es continuar buscando mientras enseñamos. Como docente de formación de quinto semestre, puedo señalar que la parte teórica es de gran importancia dentro del aula. Pero dentro de esta misma hay tantos elementos y situaciones que logran vivirse como el llanto, enojo, discusiones o problemas tan simples o tan pequeños como el que un alumno haya perdido un lápiz. Dentro de la práctica surgen tantas problemáticas o escenarios que es relativamente complejo no seguir teniendo esa constante formación para tratar de darle solución. Mi nombre es Marina Belín Ramírez Pérez, estudiante de quinto semestre de la Escuela Normal Marta Crisley. Este podcast denominado La motivación y colaboración sorprende al cerebro surge de un informe a partir de la investigación-acción llevada a cabo en el grupo de tercero B de la Escuela Primaria 20 de Noviembre de Dos Ríos, Atzacán. Imaginemos un aula con 31 alumnos. Todos quieren hablar a la vez y el ruido se vuelve bastante constante hasta llegar al punto de molestar a los mismos alumnos. ¿Qué hago ante eso? ¿Cómo resolverlo? Una solución sencilla sería condicionar a los alumnos a guardar silencio y hablar solo cuando se les indique, utilizando el famoso enfoque conductista que suele predominar aún en los salones de clase. Pero como docentes del cambio, esta investigación fue encaminada hacia un punto totalmente contrario. Vygotsky, en su teoría sociocultural, percibe al hombre como el resultado de procesos sociales y culturales. Este mismo autor señala que lo que una persona no puede aprender por sí sola, a partir del apoyo e interacción con otras personas lo puede conseguir. Es por esa razón que traté de darle solución a mi problemática anterior a través del aprendizaje cooperativo y colaborativo, citando autores como la Universidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria. Para ellos, consideran que el aprendizaje cooperativo hace que los alumnos escuchen al compartir opiniones y en el aprendizaje colaborativo se considera que incentiva el diálogo y fomenta la comunicación y organización. Ahora, ¿qué tiene que ver Vygotsky con eso? Él considera que si a lo mejor algún alumno ya tenía esas habilidades o competencias sociales para escuchar a las demás personas, él lo podía compartir o lo puede compartir con las demás personas a través de una interacción constante, a través, en este caso, de equipos. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Dentro de un mismo equipo o grupo de personas siguen existiendo diferentes personalidades, contextos y emociones, las cuales pueden ocasionar que los alumnos no se sientan interesados tanto por las clases como para trabajar con sus compañeros. La motivación toma el papel en el aula de ser aquella que estimula al alumno lo suficiente felicidad para trabajar tanto solo como en conjunto. Por lo que busqué, a partir del uso de actividades y el material didáctico, que los alumnos se interesaran tanto por las clases como por respetar a sus compañeros escuchándolos de manera activa. Por lo cual, en este informe se centrará en la puesta en práctica de estas estrategias y materiales y su funcionamiento que tuvo en el aula de tercero B, conformada por 31 alumnos de la Escuela Primaria 20 de Noviembre. Marco teórico. En esta parte del podcast voy a mencionar algunos autores, fundamentos y postulados que sustentaron mi investigación. Primero voy a empezar con la línea de investigación. En este caso, la línea que yo escogí durante este semestre fue la de material didáctico. El primer autor que voy a mencionar es Ausubel. Para Ausubel, el material didáctico debe favorecer en el alumno autonomía, metacognición, motivación y un ambiente activo a partir de aprender y apropiarse de saberes a través de relacionarlos con los previos. Para él, no importa si el material didáctico es una simple botella de plástico o un súper tablero elaborado por el docente con colores y brillantina. La función del material debe de ser aquella que logre un aprendizaje significativo en los alumnos a partir de relacionar saberes previos y después ir construyendo su aprendizaje. El segundo autor es Sternberg. Para este autor, la inteligencia se desarrolla a través de las experiencias que adquirimos, estas dependiendo de nuestro contexto. Él tiene en su teoría triárquica o menciona 3 tipos de inteligencia: la analítica, la creativa y la práctica. Común, si nosotros buscamos en alguna fuente qué es inteligencia, suelen definirla como el procesamiento de información o el análisis de información. Pero en la definición de esta inteligencia, Sternberg incorpora 3 tipos de componentes distintos.
El primero son los metacomponentes, segundo son los componentes de ejecución y el tercero son los componentes de adquisición del conocimiento. Podría decirse que uno de alguna u otra manera ayuda al otro a analizar o a incorporar la información al cerebro. Según este autor, cuando algo se nos presenta por primera vez, el componente de adquisición del conocimiento lo que hace es de alguna u otra manera emocionarse, debido a que es una tarea o una actividad nueva a la cual no estaba acostumbrado. Entonces, podría decirse que nuestra acción no es tan predecible como lo sería alguna actividad que ya hemos realizado anteriormente. Ahora, ¿qué relación tendrá esta inteligencia con los materiales didácticos? Pues es en considerar que la primera vez un material didáctico va a ser sorprendente. Sin embargo, conforme se vaya utilizando, este procesamiento realizado por los componentes se va a ir automatizando en el cerebro de los alumnos, ocasionando un estado más pasivo y hasta cierto punto repetitivo. Por esta razón, al elaborar el material didáctico, se debe tomar en cuenta el impacto que tendrá el alumno a largo plazo. De la mano de las demás inteligencias se encuentra otro postulado que agregué en esta investigación, que es el material didáctico y la plasticidad cerebral. Primero voy a definir un poco acerca de qué es la plasticidad cerebral. Esta es la capacidad que tiene el cerebro para generar nuevas neuronas con el paso de los años. Un famoso neuromito, definido por Neuromitos en Educación, concepto erróneo acerca de lo que se considera que puede o no puede hacer nuestro cerebro. Por ejemplo, es muy común escuchar que una persona a cierta edad deja de aprender o ya no tiene la capacidad para aprender debido a que ya es muy grande o ya está en una edad donde a lo mejor ya no puede procesar la información. Sin embargo, este es un neuromito, porque no importa la edad, el grado, los alumnos siempre tienen la capacidad, y las personas en general tienen la capacidad de cambiar o aprender. Con las definiciones, ¿qué diferencias hay entre el aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo? Pues es muy común creer que estos dos términos son lo mismo, utilizándose en diversos artículos o blogs. De acuerdo a la Universidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria, tanto el trabajo cooperativo como el trabajo en grupo o en equipo puede favorecer el aprendizaje colaborativo, pero esto quiere decir que no son lo mismo. El aprendizaje cooperativo, para Smith 1996, citado en USECHE, consiste en conformar grupos pequeños a fin de que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de otros. Este tipo de aprendizaje cooperativo surge para combatir la enseñanza tradicional y aquella cuando se hacían equipos únicamente para competir. Y de acuerdo a Crampton, citado también en USECHE, el rol del docente es el de un experto disciplinar. Es decir, el docente tiene un poco más de autoridad. Por el contrario, en el aprendizaje colaborativo, los estudiantes a través del diálogo y socialización construyen sus conocimientos, así que no se vuelven dependientes del profesor. Los alumnos deciden por ellos mismos y el docente únicamente facilita y retroalimenta. Así que podría decirse que el aprendizaje colaborativo se desarrolla en el aula cuando los alumnos ya cuentan con las competencias sociales para trabajar por ellos mismos. Pero sigue habiendo inconvenientes. Este tipo de aprendizaje requiere de una mayor autonomía e interés por aprender. Es por esta razón que Bruffet, 1993, citado en USECHE, plantea que el aprendizaje cooperativo puede ser más apropiado para niños y el colaborativo para los estudiantes universitarios. ¿Esto por qué? Porque cuando ya tienen una mayor edad, menciona este autor que pues, los alumnos a lo mejor ya tienen mayor autonomía para querer aprender. Sin embargo, esto no significa que el aprendizaje colaborativo no pueda llevarse a cabo. La nueva escuela mexicana propone entre sus principios justamente el trabajo colaborativo, por lo que sí es posible llevarlo a cabo en educación primaria. No obstante, la NEM también señala que la educación se debe de adaptar al contexto y al salón de clases. Por lo que si los alumnos, en este caso mis alumnos en el salón de clase, carecían de autonomía o predisposición por aprender o por trabajar en equipo, llegar de un día para el otro al trabajo colaborativo iba a ser bastante complicado. Como señalaba anteriormente, de la mano de la autonomía está la motivación. Si no hay motivación por aprender, entonces no hay autonomía por querer aprender porque no me interesa el tema. Es por esa razón que el siguiente fundamento es la motivación y la emoción. Para Sáez, la emoción es indispensable para el aprendizaje, ya que junto con la experimentación permite que el alumno se sienta más motivado. Citando nuevamente a este autor, no aprendemos al memorizar ni al repetir una y otra vez, sino al hacer y al experimentar.
y sobre todo al emocionarnos. Creo que si nos ponemos a pensar en algún momento en el salón de clases en la primaria, algo que recordemos es porque en esa ocasión nosotros estábamos presenciando una emoción bastante fuerte. Que mediante una emoción es posible generar que los alumnos recuerden la importancia de escuchar, de respetar a sus compañeros y pues de alguna u otra manera de ser empáticos con ellos. Por último, en este marco voy a mencionar la importancia de las etapas cognitivas y el material didáctico. Las etapas cognitivas, de acuerdo a Piaget, son aquellas etapas que van desarrollando los niños con el paso de los años y que, de acuerdo a su edad, ellos se encuentran en una etapa. En este caso, en los alumnos de tercero B, esta correspondía a la de operaciones concretas, que es cuando los niños no solo pueden aplicar su lógica a objetos físicos, no a ideas abstractas e hipotéticas. Un claro ejemplo es el experimento que realizó o llevó a cabo Piaget cuando puso dos vasos, uno un poco más ancho y otro un poco más largo. Ambos tenían agua y les preguntó a una cantidad de niños cuál vaso tenía más agua. Se supone que a esta edad los niños ya tienen la capacidad de decir que en ambos vasos está la misma cantidad de agua, pero porque ellos pueden verlos y porque pueden de alguna u otra manera sentirlos. Sin embargo, si se les plantea una situación bastante abstracta de que únicamente se lo imaginaran, no iban a poder resolverlo o llevarlo a cabo porque no lo podían ver o sentir. Entonces, también tomé esto en cuenta a la hora de elaborar mi material didáctico. No podía quedarse algo solamente en que yo lo dijera o que yo les planteara escenarios donde se lo imaginaran, porque iba a ser más complicado de acuerdo a la edad que ellos tenían. Terminando ahora sí con el material didáctico, voy a seguir con mi paradigma, porque mi investigación pues también estuvo inclinada en un paradigma y el que seleccioné fue el paradigma sociocrítico. Pero primero voy a recapitular un poco acerca de los demás paradigmas. Siendo breve, en el siglo XIX la ciencia se establece como la única vía para lograr un conocimiento objetivo y universal para el mundo. Es decir, la ciencia era lo mejor de todo y de alguna otra manera lo demás pues no se consideraba como creíble porque pues podría decirse que no había pruebas. Sin embargo, citando a Boaventura Sousa, nadie es ignorante porque en general nadie tiene el saber absoluto. Cada persona que nos rodea tiene experiencias, saberes e ideas que pueden ser tan válidas y eficientes como las de cualquier persona. Esto no quiere decir que esté en contra o que el paradigma positivista, el cual de acuerdo a Rodríguez Sosa, se caracteriza por ser más experimentación, entender a la ciencia como verdad y donde el investigador posee una posición distante del objeto de estudio, no sea eficiente. Al contrario, sin embargo, hay más verdad y conocimiento que el científico. Y ahora sí, el paradigma sociocrítico surge en la segunda mitad del siglo XX. Se caracteriza por ser más participativo y por tomar en cuenta también las aportaciones de las personas que rodean la investigación como del propio investigador. Al hablar de trabajo colaborativo, cooperativo y motivación, no solo tuve que tomar en cuenta mis ideas o valores, sino la de los alumnos, el cómo ellos se sentían. La nueva escuela mexicana, el modelo actual, apuesta a elementos socioculturales, dialógicos e interculturales. Así que qué mejor que saber qué es lo que mis alumnos tenían que decir respecto a lo que vivían mientras trataban de solucionar esta problemática. Por esa razón escogí este paradigma. Y ahora, a la par de esto se encuentran los enfoques de investigación. Debido a las características y elementos de mi tema, escogí el enfoque de investigación-acción, el cual se basó en investigar durante mis prácticas elementos teóricos, los cuales después plasmé en mi diario de campo y en adecuaciones en mi planeación y que posteriormente apliqué con mis alumnos. Eso no fue que solamente lo dejé como en la investigación, sino que también fueron estrategias que se llevaran a cabo con ellos. ¿Por qué investigué este tema y su importancia? Entre los rasgos de perfil de egreso de la nueva escuela mexicana, específicamente en el número 8, se encuentra lograr que los alumnos intercambien a partir del diálogo ideas, acuerdos y conocimientos al trabajar de manera cooperativa. Se sabe que la NEM se caracteriza por un enfoque humanista plasmado no solo en el discurso, sino en sus propuestas, entre las cuales se encuentra trabajar por ABP o proyectos, donde es necesario en estas metodologías de alguna u otra forma el trabajo en conjunto, no a través de un alumno pasivo o bancario. Y para ello, citando nuevamente al perfil de egreso, deben de ser capaces de aprender a su ritmo y respetar el de los demás.
Es por esa razón que escogí este tema, no solo porque es indispensable formar alumnos que sepan relacionarse socialmente y tener una actitud ética, sino porque, retomando a Vygotsky, este señala que el saber se construye a partir de lo que adquirimos de las demás personas, y porque la formación de la nueva sociedad debe de encaminarse a dejar de lado hegemonías y homogeneidades que la misma sociedad élite y educación ha construido a partir de creer que únicamente algo es una verdad absoluta. En este caso, a partir de cambiar o de mejorar nuestros propios comportamientos y conductas. Los alumnos tienen que ser capaces de poder cuestionar sus acciones, la de los demás, pero sobre todo respetarlas. Continuando con mi enfoque de investigación-acción, tengo mi plan de acción. Como ya mencionaba anteriormente, el contexto áulico estaba conformado por 31 alumnos, 10 niñas y 11 niños. Su forma de trabajo, de acuerdo a Duarte, estaba inclinada hacia una más tradicional, a través de una comunicación unidireccional y una composición de bancas, de manera lineal. La primera estrategia que llevé a cabo se denomina monitores. Esta estrategia fue una adaptación de la propuesta de roles de grupo retomada del Gobierno de Canarias, Consejería de Educación y Universidades. Esta estrategia consiste en establecer en pequeños grupos un portavoz, un secretario, un moderador y alguien que se encargue de la gestión del orden a partir de un tipo de acuerdo o reglamento entre ellos mismos. En esta ocasión, en mi estrategia de monitores, podría decirse que únicamente había un moderador. Únicamente una persona se encargaba de apoyar a los demás, de resolver sus dudas, de guiar al equipo, debido a que podría decirse que esa estrategia también estaba encaminada en favorecer la autoestima y la seguridad de los alumnos, ya que algunos de ellos solían sentirse muy nerviosos o inseguros al convivir con sus demás compañeros. El primer día, cuando trabajamos esta estrategia, únicamente quedó o nombré quiénes iban a ser los monitores. Esto no sirvió del todo, ya que algunos se confundían, no sabían cuál era la finalidad, ni sabían qué tenían que hacer. Así que después de ello, de su aplicación y de darme cuenta en mi diario de campo que faltaban más cosas o más materiales para ayudarlos, elaboré un tablón de monitores, donde en este tablón establecí por equipo distintos colores. Había equipos que eran el equipo azul, el equipo amarillo, el equipo rojo o el equipo morado. En este tablón había una pequeña estrellita rosa en la cual yo cada día iba cambiando de monitor en un orden específico. A veces podía ser el de abajo, el de arriba o el de en medio. Esto después logré darme cuenta a mi diario de campo que generaba cierta sorpresa en ellos, ya que no se esperaban quién iba a ser el monitor de ese día, ni quién iba a tener el lápiz de monitor, ya que a la vez que elaboré el tablón, elaboré unos lápices que tenían una estrellita que decía monitor, y a la persona que ese día le tocaba se lo daba y todo el día trabajaba con ese lápiz. Ahora, recordando que el material didáctico es aquel que puede favorecer las inteligencias de los alumnos en generar nuevos hábitos a través de situaciones estimulantes y que los emocionaran, considero que fue una estrategia que logró tener buenos resultados durante un largo tiempo. Pero, de acuerdo al paradigma sociocrítico, no solo debo de basarme en lo que yo consideré o en lo que yo sentí. Así que para ello elaboré unos cuestionarios a los alumnos donde les pregunté cómo se sintieron siendo monitores, cómo se sintieron cuando otros de sus compañeros eran monitor y cómo se sintieron cuando trabajaron con su equipo. Aquí están algunas de sus respuestas. Jade Sepagua, bien, ayudé a mis compañeros, algunos porque otros solo peleaban, bien porque otros tienen turnos. Emiliano, bonito porque los ayudaba, bien porque hicimos trabajo en equipo. Lía Godínez, bien, feliz porque decíamos lo que íbamos a hacer, bien porque hicimos el proyecto que habíamos dicho. Merlia Torres, nerviosa porque no sabía qué hacer, bien porque no era la única monitora. Iraís Vázquez, bien porque nos ayudamos entre todos y me respetaron y yo los respeté. Nos enojaron y el proyecto nos salió bien. Muy bien porque me ayudaron en los proyectos y nos ayudamos entre todos. Puedo terminar entonces con estas aportaciones de los alumnos que la estrategia de monitores tuvo un buen impacto en el salón de clase, debido a que la mayoría de sus respuestas indicaban que se sintieron apoyados o que se sintieron felices. A pesar de que la mayoría de las actividades las planifiqué hacia un trabajo cooperativo, logré darme cuenta que también con esta estrategia y el que de alguna u otra manera empezaran a apoyar a sus compañeros, llegó un punto donde ellos ya estaban trabajando de manera colaborativa,
ya que mi rol ya no estaba siendo el de indicar quién tenía que ser monitor ese día o qué tenían que hacer ese día, ya que, por ejemplo, en la fase de la elaboración del producto del proyecto, por ellos mismos ya estaban tomando acuerdos, decidiendo cómo hacer, se establecían o se dividían entre ellos mismos tareas. Entonces considero que trabajar de manera cooperativa sí logra de alguna u otra manera llegar a un trabajo colaborativo. Ahora, la siguiente estrategia que realicé fue realizar modificaciones en mi planeación a través de actividades que fueran más motivantes o más interesantes para los alumnos. Entre ellas fueron las actividades del reloj, puesto que la motivación se crea en el cerebro cuando se libera dopamina y se abre camino al área del cerebro llamada núcleo accumbens, lo que desencadena la retroalimentación que predice si algo bueno o malo está a punto de suceder. Siendo así, entre las actividades que cambié, en un primer momento fue cambiar la rutina que ya tenía establecida con los alumnos, porque me había dado cuenta, o describo en mi diario de campo, que ellos ya estaban esperando lo que íbamos a hacer todos los días, así que eso no generaba entre ellos emoción o felicidad, ya que ese día ya se imaginaban qué íbamos a hacer. Después de ello, cambié el espacio de aprendizaje, sacándolos a otras partes de la escuela. Y lo que hice después, justamente en este día, fue entregarles bolsitas de celofán con pequeñas hojas, las cuales estaban distribuidas en todo el salón, en toda la escuela, y ellos tenían que buscarlas. Esto porque recordemos que el material didáctico no es únicamente o tiene que ser algo demasiado elaborado para que logre un aprendizaje. Es por esa razón que en esas pequeñas hojitas venían algunas horas de reloj, que era el tema que estábamos viendo ese día, y ellos tenían primero que tratar de leerlas y tratar de interactuar con su equipo preguntándose acerca de qué sabían de esas horas, dónde habían visto esa hora, qué hacían sus otros compañeros a esas horas. Después, al llegar al salón, tenían que manipular en un reloj gigante realizado de cartulina y de limpiapipas la hora que venía establecida en el papelito. Al momento de hacer esto, ellos tenían que pasar al frente del grupo y logré darme cuenta que debido a que estaban interesados y motivados, la atención ante sus compañeros era mejor, ya que realmente se estaban escuchando entre ellos. Y realicé también algunas preguntas acerca de qué actividades ellos consideraban que habían sido más sorprendentes para ellos. Entre sus respuestas me encontré que era el proyecto, que en general el proyecto para ellos ya estaba siendo lo suficientemente motivante. Sin embargo, era algo que yo no había notado ya que no les había preguntado o tenía a lo mejor esa resistencia a darme cuenta si estaba funcionando o no estaba funcionando. Considero que preguntar en el aula hubiera sido, o preguntarles más cómo se sentían trabajando en equipo hubiera funcionado para yo saber qué modificar o qué no modificar. ¿Qué había hecho distinto y cuál sería mi alternativa de solución? Citando a Cuesta Coto 2021, incentivar la motivación en los estudiantes es una tarea difícil. Entre las alternativas que yo hubiera llevado a cabo se encuentra la técnica del rompecabezas por este mismo autor, la cual va de 5 pasos. El primero es organizar equipos heterogéneos. El segundo es repartir el material a estudiar en las partes de cada miembro del equipo. De esta manera, cada uno de los miembros recibe una parte del tema, por lo que su parte será importante para conocer todo el tema en general. El tercero es el estudio individual. Cada miembro estudiará y analizará su propia parte del tema. El cuarto es la reunión de expertos. Los miembros que trabajaron en la misma parte se reunirán para hablar sobre el tema. El 5 es explicar lo aprendido con el grupo final. Hubo ciertos momentos en la realización de las actividades que noté que algunos alumnos eran demasiado dominantes y otros eran demasiado pasivos, ya que no querían trabajar o no sentían que tenían algo que hacer. Entonces considero que esta técnica hubiera funcionado más, ya que todos iban a tener un rol y iban a tener algo que hacer, ya que entre las preguntas que más me encontraba entre los equipos era como de es que yo no sé qué hacer o es que él está haciendo todo, y a pesar de que los monitores iban rotando y sí favoreció que hubiera una mejor organización, siempre había algún alumno que no sabía qué hacer o no sabía qué rol él tenía con su equipo. Como complemento de esta otra alternativa se encuentra una acerca de la elaboración de los equipos por Pújulas 2009. Él señala que la conformación de equipos es bastante importante y para elaborarlos primero a los alumnos se les tiene que dividir en 3 subgrupos. El primero tienen que ser los más capaces de dar ayuda, en el segundo tienen que ser los más necesitados de ayuda y en el tercero el resto de los estudiantes.
Después de haber dividido a los estudiantes en estos 3 subgrupos, se va a escoger uno más capaz, uno más necesitado y a lo mejor 1, 2 o 3 del resto de los integrantes del grupo. Pero es importante tomar en cuenta la categoría de los más capaces de dar ayuda. Podría decirse que aquí se retoma un poco lo de los monitores, ya que tienen que ser aquellas personas que realmente brinden o logren liderar a sus compañeros sin tomar una actitud dominante. Por esto es importante, a partir de la observación participante, que es aquella donde te integras con la comunidad pero a la vez sigues observando, o a través de instrumentos de observación, darnos cuenta de qué alumnos tienen estas características. Considero que algo que hubiera hecho distinto era que durante los cuestionarios o durante el diagnóstico previo a trabajar con ellos, preguntarles qué tan cómodos se sentían trabajando en equipo o qué tan buenos son organizando a sus demás compañeros, porque a través de saber eso iba a tener una mejor idea de cómo elaborar yo los equipos. Por último, elaboré coevaluaciones, las cuales son aquellas donde los alumnos evalúan el trabajo de sus compañeros citando a McGraw-Hill 2023 para retomar la perspectiva de los alumnos acerca del trabajo que habían realizado con sus compañeros. Entre las respuestas que me encontré y entre los distintos niveles de la coevaluación era que ellos me señalaban que habían puesto a sus compañeros en el nivel más bajo porque siempre estaban jugando, pero que había momentos donde sí trabajaban. Entonces aquí también retomo la técnica de rompecabezas. Considero que hubiera sido una buena alternativa para que no hubiera alumnos que estuvieran jugando o que hubiera alumnos que se estuvieran distrayendo, ya que todos iban a tener un rol importante al realizar estas actividades. Para finalizar, puedo decir que la importancia de esta investigación se da en notar los cambios que la sociedad ha ido presentando con el paso de los años. Byung-Chul Han, en el libro Sin Recetas, nombra esta sociedad como la sociedad del cansancio, debido a que las personas han empezado a vivir en un estado de producción y positivismo constante que ha generado efectos negativos como la depresión, estrés o ansiedad. Por lo que dentro del salón de clases, como docentes, a veces no nos tomamos esos espacios de contemplación acerca de lo que está sucediendo con los alumnos. ¿Realmente están interesados en lo que estamos haciendo? ¿Cómo se sienten trabajando en equipo? ¿Cómo se sienten con el proyecto? A veces es tanto el estrés de querer lograr terminar el producto que no nos permite dar apertura o no nos damos la apertura a tener un tiempo para solucionar o buscar técnicas ante estas problemáticas muy frecuentes dentro del salón de clases. Este nuevo modelo pedagógico habla acerca de lograr en los alumnos una cultura de paz donde se conviertan en agentes de cambio a partir de valores como la empatía, respeto y la libertad misma. Para convivir en sociedad es importante saber respetar y escuchar a los demás, escuchar qué tienen que decir. Es por ello que elementos como la interculturalidad son tan sonados actualmente. Qué mejor que a partir de estrategias como estas que incitan a la escucha y a la motivación, lograr aquello con los alumnos. A largo plazo, espero que con todos estos principios e ideas que he leído, lograr ser un docente del cambio en el mañana. Una de mis mayores dificultades presentadas durante esta investigación fue la falta de organización de tiempo para poder aplicar este tipo de estrategias. Debido a que sentía que si invertía demasiado tiempo en ellas, no tendría el tiempo suficiente, como mencionaba anteriormente, para hacer otras cosas, entre comillas, más importantes. Uno de los factores o una de las complicaciones para innovar suele ser justamente ese temor que tiene el docente por hacer cosas nuevas, a crear espacios nuevos debido a la respuesta que podrían tener los alumnos. Durante este proceso logré combatirlo, sin embargo hubo ciertos momentos donde tuve o pude haberlos hecho de una mejor manera. Aquello que mejoraría durante la aplicación de estas estrategias sería realizar una mejor planificación e investigación acerca de los intereses que tienen los alumnos, de sus tipos de personalidades a partir de cuestionarios o diagnósticos para poder posteriormente generar los equipos o los trabajos. En un primer momento, al llegar con ellos y si me doy cuenta que el contexto carece de autonomía o de interés por trabajar de manera colaborativa, haría eso. Crearía primero grupos de trabajo de manera cooperativa que posteriormente nos llevaran a un trabajo más colaborativo. A su vez, establecería tiempos en mi planeación para especificar en qué momento podría aplicar esa técnica o en qué momento podría explicar ese material para que no hubiera ciertos disturbios acerca de qué hacer, qué no hacer o por qué estoy invirtiendo tiempo en cosas que pues no tienen, entre comillas, mucho sentido.
Entre la importancia de esta investigación para la escuela normal o para futuros docentes o para docentes es más que nada el trabajo por proyectos o por equipos o el ABP o el aprendizaje en servicio. Al final llega algún momento del proyecto o algún momento en estas metodologías propuestas por la NEM que los alumnos tienen que trabajar en conjunto. Sin embargo, como he notado en este grupo y en muchos otros, a veces no se presta el grupo a que esto suceda. Entonces, empezar con estas pequeñas estrategias puede funcionar a largo plazo en el aula, lograr tener esa armonía y esa convivencia que tanto se desea. A su vez, citando a López Peniche, este nos menciona que el enfoque humanista o que aquel que se debe de plasmar en las aulas es a partir del ejemplo. Si yo como docente no me intereso entre las actitudes o comportamientos que están teniendo los alumnos entre ellos, no solo al convivir, sino al trabajar, estaré dejando de lado la humanidad de ellos y hasta mi propia humanidad. Así que es por esta razón que llevé a cabo esta investigación y considero que tiene gran relevancia a futuro. Sin dejar de lado el material didáctico, puedo decir que aquel que elaboré para favorecer este tipo de estrategias sí estuvo lo suficientemente fundamentado en los autores que mencioné anteriormente, ya que mis materiales no tuvieron que ser con demasiados brillos, colores o demasiado producidos para que realmente tuvieran un significado en los alumnos. La mayoría de ellos se interesaban en lo que estaba sucediendo, se interesaban por ser monitores, se interesaban por el lápiz o por el reloj gigante y ellos no se ponían a pensar si yo había pasado muchas horas haciéndolos o no, simplemente en que aquello les generaba o les estaba generando un aprendizaje. Así que basándome en mi línea de investigación de este semestre, donde llegamos a la conclusión de que no importa qué tanto sea el material o si simplemente es una hoja o si simplemente es una caja, al final del día depende de qué tanto conocemos al grupo y qué queremos lograr con él. Y retomando aspectos como lo que mencioné acerca de la plasticidad cerebral, va de la mano de establecer tiempos, de notar qué tanto tiempo a un alumno le emociona o se interesa por algo para poder a partir de ahí elaborar nuevas cosas y a partir de fomentar nuevos hábitos o conductas en ellos, pero sin olvidar o dejar de lado preguntarles o interesarme en cómo ellos están sintiendo con lo que estoy llevando a cabo.